lo que era la zona primaria, esa zona de descargue, nos explicó cómo los funcionarios de aquí del CENIAT se trasladan hasta esa zona primaria, van con un capitán nacional que es el que va a trasladar la embarcación desde esa zona hasta el puerto, porque ya ahí es que toma el control la nave, el capitán el capitán el capitán que está mando ahí entrega el mando al capitán de la nación para que pueda trasladar el buque o la embarcación hasta el puerto de destino, porque ya no, él no es el que llega hasta aquí. Antes de eso nos explicó cómo es eso, que entra la Guardia Nacional en conjunto con gente de salud que van a verificar el estado de salud de todos los pasajeros y todo ese tipo de cosas, van a verificar que no haya alguna eventualidad o algo extraño que ellos puedan antes de que esa embarcación entre al puerto. Uh-huh. Todo eso es lo que recuerdo, doctor, y bueno, los apuntes que tengo. No sé si alguien tiene algo más. Sí, ¿quién más nos puede acompañar a Karim, por favor? Betty, estás llegando. Betty, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Todo chévere, excelente. La semana pasada no nos conectamos, pero hoy sí estamos ya reuniéndonos según lo acordado. Estamos escuchando a nuestro compañero Karim. ¿Qué aporte tienes para nosotros? Si quieres agregar algo, por favor. Bueno, le escuché desde la mitad porque llegué un poco tarde, pero tengo los mismos apuntes que él. De hecho, estaba asustada porque no los conseguí. Pero sí, nos habló aquí tengo un análisis de la LOA de enero de 2020, de la estructura general de la Ley Orgánica de Aduanas. Nos habló que en esa fecha, creo que fue el 29 de enero de 2020, se dictó un nuevo Código Orgánico Tributario, el cual derogó la reforma del 2014. E igualmente una nueva Ley Orgánica de Aduanas, la cual derogó la reforma del 2014. Correcto, la reforma que está vigente de enero del 2020, correcto. Ok, nos habló creo que de la diferencia de la reforma de 2014 y la de 2020. Sí. Que una era el pago de los impuestos si es persona natural 100 veces y 500 veces si es persona jurídica, ¿sí? Correcto. Nos habló de la imposición de sanciones, que el pago es el de mayor moneda, que es el euro, cuando se establecen organismos de multa. Nos comentó lo de las monedas que tomaron las alcaldías como multa de gravámenes, que fue el dólar. Correcto. Multa de gravámenes de impuestos, que eso se le llama armonización tributaria. Así es. En su momento, armonización tributaria. Que unas se anclaran al petro y otras tuvieron su propio nombre. Por ejemplo, el del municipio de Atillo se llama la Unidad Tributaria Atillana. Que es la armonización tributaria municipal. Correcto, sí, que como ya habíamos comentado, la reforma del 2020 prohibió que la Unidad Tributaria Nacional se utilizara en otros entes que no sean competencias nacionales, es decir, no la puede utilizar un ente distinto al del CENIAT. Exacto. Nos habló de que el aspecto más trascendental de la reforma tributaria del 2020 es que la misma se efectuó bajo los lineamientos de la libre convertibilidad de la moneda, es decir, con la despenalización de ilícitos cambiarios. Correcto. Que es lo mismo que estamos hablando. ¿Qué más tengo por aquí? Nos hizo copiar el gráfico del sistema aduanero venezolano hasta la reforma 2020, que es un esquemita. Pudiera pasar la foto. Tengo los medios de transporte que regula la mercancía nacional, que también lo regula la legislación aduanera, que básicamente es la entrada, permanencia y salida de mercancía y medios de transporte. Correcto. Nos habló el título 2, que es de los vehículos de transporte. Nos dijo que en este título se regulaba lo referente al tráfico de mercancías, lo cual comprende vehículos de transporte, de mercancías, objetos, operaciones aduaneras y están sujetos al control de la Ley Orgánica de Aduanas, la vía terrestre, marítima y aérea, cuyos representantes deberán tener domicilio en el lugar del país, es decir, las oficinas.
en donde se vaya a efectuar la operación aduanera. De igual Ok, forma, la ley orgánica regula la carga, descarga y almacenamiento de mercancías. Según sea el destino de uso de la mercancía, van a estar sujetas al régimen aduanero, según lo que se dispone en el capítulo 3 de la ley orgánica. Y de acuerdo a lo manifestado por el contribuyente de la Declaración Única de Aduanas. caramba, han estudiado bastante, me alegra muchísimo. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Sigo. Sí, bueno, claro, pero vamos a refrescar lo que hemos visto por cuando tenemos que seguir avanzando, ya que en la tarde conversaba con Karim, que, o sea, ¿Ok? supuestamente, ¿cuántas sesiones de clase le dijeron a ustedes que tienen que ver? ¿Qué información tienes tú, Karim? Bueno, doctor, tengo entendido que como todo un trimestre son 12 semanas. Ah, ya va, espérate un momento, porque Y yo vengo manejando el semestre. Obviamente me cambiaste la señal, aquí son 12 sesiones de clase. O sea, ya con la de hoy creo que es el número 5 que es lo que estoy chequeando. Si es así, obviamente terminamos antes. Hoy eh, es, sí, si, si tomamos en cuenta que según el cronograma nosotros arrancamos el 4 de octubre, correcto, nosotros tendríamos que estar terminando la primera semana de enero, que es nuestra 12ª semana. ya te digo. Voy a chequear eso, es lo que quería chequear ahorita. Mira, yo tengo aquí que el lunes 15 de noviembre fue la sesión número 4. Déjame chequear acá. Vamos a ver un momentico esto porque para que estemos sincronizados. Claro, yo le pregunté a Juan Carlos, pero no coordinamos bien esa información. Mira, según lo que yo tengo acá, mi registro de clases, nosotros iniciamos clases, ya te voy a decir, 5 de octubre, 16, sábado. Ok, nosotros comenzamos clase en principio el lunes 25 de octubre, ¿correcto? No recuerdo exactamente cuándo empezamos con usted, doctor, pero lo que pasa es que el inicio del semestre para nosotros fue el 4 de octubre. Pues, y esa es la fecha que ellos van a tomar en cuenta. Claro, pero según mi registro de clase, yo aquí tengo la primera Y sesión. lo fue por un cambio de profesor. Entonces, yo tengo aquí en mis apuntes que no sé si fue la primera clase, fue la que usted nos dio como para presentarnos, fue el 19 de octubre. 19, 18, Allá va. 19, que creo que el lunes no pudo y el martes no. Ajá. No, lo que pasó fue que habían cambiado el profesor porque había un Ajá, problema con el profesor, entonces a la última hora me tuve que integrar yo. Fue lo que pasó. ajá. Y nosotros tuvimos ahí unas 2 semanas de clase perdidas con usted. Por eso, porque es que a mí me integraron fue a última hora. Precisamente por eso es que estoy revisando con ustedes las cuentas para ponernos al día. Sí, Según mi registro, nosotros comenzamos el lunes 25 de octubre. 25. Según mi registro, porque estábamos con ese tema que prácticamente fue que nos estamos con la situación de conectarnos y toda esa historia. No sé, Sí, porque esta sería la quinta clase. si de las clases anteriores, yo tengo aquí que estaba dando el sábado 16, estaba era con la Escuela de Hacienda, el 17 era domingo, el lunes fue 18 de octubre y no tenía su información. Sí tenía la información de que se me iba a pedir el apoyo con el tema de legislación aduanera porque el profesor estaba enfermo con COVID. Ustedes no vieron clase con el profesor, ¿verdad que no? No, nunca. Usted inició con nosotros de cero. Ok, entonces vamos a verificar eso para ir contando las clases. Ya sabemos que es un trimestre, son 12 sesiones de clase, entonces hoy técnicamente estamos en la clase número 5. Porque si contamos el 25 de octubre, que es el resto que tengo inicialmente, será el lunes 25, después de ahí pasamos a la siguiente sesión, que fue el 1 de noviembre, que será la sesión número 2. Después tengo acá en el control mío, tengo el lunes 8 de noviembre, que sería la sesión 3. Después tengo el lunes 15 de noviembre, que fue la última clase que vimos. Y la semana pasada, que fue lunes 22 de noviembre, no pude dar clase porque no estaba en la ciudad. Y hoy estamos al lunes 29, que viene siendo la otra sesión de clase. Exacto. Entonces vamos a replanificarnos nosotros con 12 sesiones de clase precisamente para que estemos en armonía, porque, o sea, yo estaba pensando igual que se mantenía por semestre, lo que sucedió era que no se contaba con que el profesor se iba a enfermar y obviamente tuvimos que hacer un ajuste con todo lo que estábamos trabajando, ¿ok?
Sí. No sé si a ustedes le van a dar una semana, 2 semanas más, ya tendría que usted No, coordinar eso más. eso lo coordinamos nosotros acá directamente con ustedes para que lo importante es que avancemos con las materias y creo que en tan poco tiempo vamos a avanzar Sí, porque bastante. a ustedes le dan un límite de fecha de cargar notas, pues entonces ustedes pueden jugar con esa fecha para extenderse. Sí, sí, no, bueno, en nuestro caso no creo que nos vayamos a extender porque precisamente como hemos estado trabajando y en forma sincrónica, hemos avanzado con bastante material y lo que sí me interesaría entonces es que ustedes progresivamente se pongan al día con las actividades de los videos, porque lo que hablamos la clase pasada, en la clase del 15, que tú pasaste el mensaje al grupo, fue lo siguiente. Que los que ya tienen el video grabado de las actividades que se han asignado, por favor enviarlo al grupo de WhatsApp, que no he recibido ninguno. Los que no han grabado sus videos aún pueden utilizar una nueva opción que es la de grabar en un solo video un resumen de todo lo visto hasta la fecha y no por actividad como era en un inicio. Y pueden utilizar la forma que más les funcione. El lunes 29 de noviembre, que es hoy, obviamente no se va a hacer la actividad, se había pautado que teníamos un conversatorio referente a la normativa de tránsito aduanero que iba a suministrar nuestro compañero Félix. Pero obviamente como no tuvimos clase la semana pasada, esto está modificado. Y otro punto era compartir el material manuscrito de clases vistas, por favor que lo escaneen y lo envíen al grupo ya que se va a considerar como parte de la investigación, que tampoco ha mandado información. Entonces, para que no nos atrasemos, y ya sabemos que son 12 sesiones de clase, prácticamente nos están quedando 7 sesiones de clase, ya yo replanifico todo esta noche, y desde la semana que viene vamos a empezar a acelerar el paso, ¿sí? Para que culminemos en la fecha. Profe, yo le envié a su correo hace unos días, hace ya bastantes días, tres actividades que lo hice escaneadas y monté en YouTube dos videos, no sé si usted lo vería, pero Sí, por si acaso se recuerda. sí, yo vi el correo, sí vi tu material, pero honestamente, como estaba cerrando las clases con la escuela, no lo he revisado. Por eso es que hoy estoy retomando todo para que nos organicemos, porque ya de aquí en adelante voy a seguir solamente con ustedes en la universidad. Ya la escuela está cerrado por hasta el otro, por lo menos hasta el primer semestre del año que viene, porque ando también otras actividades y necesito tiempo, pues. El tema es que la escuela es clases los sábados y el sábado es un poquito más complicado. Entonces ya yo hoy cerré todo, y la semana pasada estaba en eso, afinando los detalles para yo ahorita en adelante dedicarme netamente con ustedes y con otra universidad, pero eso después más adelante se va a definir. Hola Mayrín, buenas tardes. No nos escucha Mayrín. Entonces, bueno, el plan ahorita es que nosotros estemos en fecha, lo que estamos chequeando ahorita, estamos en ese proceso exactamente, y que arranquemos nuestras actividades como tiene que ser, pues. Lo interesante de esto es que todos estamos trabajando y que estamos sincronizados y que todo se haga de la mejor manera. Entonces, bueno, ya estamos más o menos claros con la información y retomamos, hola Samantha, y retomamos entonces, lo que venimos trabajando. Hola. Hola, Meirín, ¿cómo estás? Creo que no nos escucha. Vamos a tomar ¿Cómo entonces. está, profe? Buenas tardes. Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Buenas tardes. Ok, hola Samantha, te saludo. Estamos compartiendo la pantalla, estamos viendo todo, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, buenísimo. Como nos explicó nuestro compañero Karim y nuestra compañera Betty, más o menos ya nos reubicamos con los que habíamos visto en la última sesión de clase, que fue el 15 de noviembre. Ya les comentaba, la semana pasada no me pude conectar porque estaba haciendo actividades fuera de Caracas y ya estoy ya plenamente ahorita con ustedes. De aquí en adelante vamos a avanzar bien centrados en esto. Por favor, vamos a retomar el horario. Sé que a muchos les cuesta conectarse a las 4 de la tarde y una vez hicimos el intento y bueno, ya me di cuenta que nos conectamos después de las 5. Entonces vamos a reajustar el horario y para que tomes nota, Karim. Nos conectamos entonces a 10 para las 5, máximo a las 5. Pero por favor, que de verdad estemos todos atentos a esa hora porque es que se nos rueda el horario. Ah, claro, usted coloca la hora y marcamos la hora y el que pueda estar que esté y el que no, por cuestiones laborales o por otras cosas que no se pueda presentar, podemos arrancar porque imagínense, no todos van a estar siempre.
Sí, no, bueno, de hecho, fíjate, ahorita aguanté un poquito más precisamente porque me estaban escribiendo el grupo de ustedes que estaban un poquito complicados, bueno, por eso me atrasé un poquito más con la hora. Vamos a tratar de llegar a la clase hasta las 7:15, 7:30 más tardar para compensar el horario, pero lo interesante es que yo esta semana replanifico todo para que culminemos en fecha con el trimestre, ¿ok? Perfecto, doctor. De hecho, creo que estamos muy avanzados porque estaba sacando la estadística esta mañana y hemos visto bastante material y ya ustedes llevan un conocimiento general. Ya aquí es entrar en algunos detalles. Ahora sí, yo creo que esta semana o la otra voy a bajar a La Guaira, al puerto, a confirmar la información para ver el procedimiento en qué ha variado. Esta semana sí, con calma, bajo a la escuela, bajo allá al CENIAT, a las aduanas, en la torre CENIAT, en Plaza Venezuela, para verificar la normativa vigente y avanzar con lo más actualizado y las providencias que ni siquiera les hemos visto todavía en Gaceta, ¿ok? Ya esta semana ya estoy más liberado de algunas cargas y obviamente sí me voy a poner al día con más información y más conocimiento bien actualizado. Entonces la pregunta es, ¿si han entendido lo que hemos trabajado hasta ahora? Por ahí quiero felicitar a nuestra compañera Yasandri. Te felicito, Yasandri. Como viste, edité tus videos. La secuencia que lleva es muy buena, de verdad que ha sido una fuente importante, la evolución, y también me gustaría que los demás compañeros, en lo posible, vayan subiendo sus videos para que no se nos acumulen, ¿ok? Gracias, profesor. Te felicito, Yasandri, el video que tienes en tu canal, el último está muy bueno, y bueno, si habrás observado, pasé los enlaces, editando los dos, y la Profe, secuencia. disculpe, tengo mucha dificultad con el internet en la casa, estoy conectada con datos. No, está bien, Mayrin, no te preocupes. Yo estoy grabando la clase igual. Pasa que después para subirles un tema. Vamos a ver cómo lo subimos al canal de YouTube porque es un poquito larga. La estoy grabando aquí en la computadora con OBS Studio, ¿ok? Igual la van a ver completa, pero obviamente tendré que esta noche cargando la lacto sin editar, porque si no, no Ay, terminamos. sí, profe. Sí, Buenísimo. es que estaba haciendo los ajustes. Tengo la primera clase también grabada, una de las clases están grabadas por ahí Disculpe, porque son 2 horas de clase y bueno, eso para me voy subir. a dejar de el internet. Sí, es que precisamente por eso estaba trabajando en todos estos ajustes para dejar las clases grabadas. Yo lo puedo hacer con Google Meet, pero yo lo grabo aquí local en el portátil y después lo subo. Lo que pasa es que es bastante largo, 2 horas de clase es pesado, pues, para subirlo por internet. Entonces, vamos a ver cómo hacemos hoy en la madrugada. Pero bueno, no te preocupes, igual vas a ver la clase en diferido, ¿ok? Bueno, entonces fíjense lo siguiente, vamos a comenzar. Y como bien lo explicaba Karim, y también nos había comentado ya Betty, y en general ya todos ustedes, ya Jocelyn mandó material, ya Karim hizo un buen resumen. Estamos conectados ahorita aproximadamente 11 personas, 12 personas, y vamos a continuar entonces con el análisis de los capítulos generales de la Ley Orgánica de Aduana, ¿ok? Estamos repasando en líneas generales la estructura de la Ley Orgánica de Aduanas vigente del año 2020. Como efectivamente estamos viendo todo en pantalla, ¿verdad? Vamos a apagar la cámara. Sí, estamos viendo todos en pantalla. Sí, nos escuchamos. Sí, doctor, se escucha. Ok, estamos viendo todos en pantalla el título 3, Sí, ¿verdad? profesor, se escucha. Ok. ¿Qué estamos proyectando en pantalla, por favor? Habla de el título 2, el capítulo 1, del tráfico de Perfecto. mercancías. Título 2 del tráfico de mercancías, capítulo 1 de los vehículos de transporte. Ok, buenísimo. Entonces estamos chequeando lo último que estamos hablando sobre eso y vamos a iniciar o vamos a repasar los que son los regímenes aduaneros. ¿Ok? Esos están estipulados en ese mismo título, pero en el capítulo 3. Estábamos haciendo mención, vamos a ver brevemente lo que veníamos trabajando. Y habíamos comentado en aquel momento, en la clase del 15 de noviembre, que estábamos trabajando con la Ley Orgánica de Aduanas del 29 de enero de 2020, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6507. ¿Ok?
Y estamos viendo la estructura general de la Ley Orgánica de Aduanas y en este tiempo nos estábamos ubicando en el título 1 que establece las disposiciones generales, ¿ok? Esas disposiciones generales, ahora vamos a ver con más profundidad, y son la génesis del sistema aduanero que está vigente en Venezuela, tomando en consideración que la ley anterior era la del año 2014. Y posteriormente entramos a analizar el título 2. Específicamente habíamos comenzado con lo que era los vehículos de transporte y habíamos hecho un análisis puntual del artículo 13, que después lo vamos a ver con más calma porque estamos viendo la estructura general de la Ley Orgánica de Aduanas. Habíamos hecho mención, que ya nos ha explicado nuestra compañera Yasandri, lo que eran los ICOTER, la evolución del sistema aduanero, lo que era el GATT, lo que fue la OMC y lo que es la Organización Mundial de Aduanas, que están los videos disponibles en YouTube. Y habíamos comentado que el tema del transporte comprende lo que era el tráfico internacional, tanto terrestre, marítimo y aéreo. ¿Ok? También habíamos comentado que la Ley Orgánica de Aduana, las operaciones aduaneras, junto con el transporte, también regulan operaciones que es referente a la carga, a la descarga y al almacenaje de mercancías, que después vamos a ver los tipos de almacenes que hay. También habíamos comentado que, y creo que fue la última parte que trabajamos, lo que era el régimen aduanero. Y que básicamente el régimen aduanero regula el ingreso o el egreso y la estadía de mercancías dentro del territorio nacional. En ese punto estábamos en el capítulo tercero, en el artículo 28, y habíamos comentado en principio que hay dos regímenes, el de ingreso, que es la importación, y el de egreso, que es la exportación. Adicionalmente, hay unos regímenes complementarios, que es el tráfico, que es el tránsito, que es el cabotaje. Eso lo vamos a ver con calma. Pero en principio, habíamos concluido que son dos por excelencia, el de importación y el de exportación, que son las operaciones aduaneras. ¿Ok? Bien. Siguiendo con nuestra secuencia, vamos a ver entonces ahorita en este capítulo, volvemos a retroceder para acá, que estamos trabajando es lo referente al tráfico de mercancías. Ya sabemos que el primer elemento que se considera en el tráfico de mercancías es el tema del transporte, ¿ok? Los medios que se utilizan para transportar las mercancías. Estos son elementos que forman o se van configurando para la materialización del hecho imponible. Es decir, todos estos elementos son concurrentes para que nazca la obligación aduanera en materia de imposición de aduanas, ya que si no se da alguno de estos elementos, no se logra el objeto que es el comercio internacional y por ende no se puede hablar entonces de una operación aduanera. Entonces, resumiendo, ya sabemos que el primer elemento que se toma en consideración para el tráfico de mercancías o para una operación aduanera son los vehículos de transporte. Después, vamos a considerar la carga, la descarga y el almacenaje de las mercancías que llegaron a puerto de destino a través de esos medios de transporte y esas mercancías que llegaron por medio de un puerto de transporte que fueron cargadas, descargadas y almacenadas, vamos a ver qué operación aduanera se les va a aplicar, si es de ingreso o es de egreso, es decir, una importación o una exportación o un régimen especial que pueda tener la mercancía que llegó al puerto de destino, en este caso el puerto de La Guaira. Y el siguiente elemento que vamos a entrar a analizar es que parte de ese tráfico de mercancías hay que hacer de conformidad con el capítulo cuarto de este título 2, lo que es la declaración de aduanas. ¿Ok? Y como ya lo explicó Karim, efectivamente hicimos un pequeño ensayo, un pequeño esbozo de más o menos cómo es el proceso de aduanamiento y de desaduanamiento de mercancías en la vida real y lo estamos llevando en paralelo con lo que establece eh, la Ley Orgánica de Aduanas. ¿Ok? Entonces, para entrar en materia, en el capítulo 4 del tráfico de mercancías, que está en el título 2, se establece lo que es la declaración de aduana. En este sentido, el artículo 40 establece lo siguiente. A los fines de la determinación de la normativa jurídica aplicable, toda mercancía destinada a un régimen aduanero, es decir, los regímenes específicos son, o las operaciones aduaneras son importación y exportación y los otros tratamientos de la mercancía, ¿ok?
deberá ser objeto de una declaración de aduanas para el régimen de que se trate a través del sistema aduanero automatizado, es decir, a través del sistema Sidunia Word. La declaración deberá ser realizada por quien acredite la cualidad jurídica de consignatario, exportador o remitente. Entonces, fíjense lo siguiente. Ya sabemos que vamos a hacer una operación de comercio internacional, ya sabemos que vamos a utilizar algún medio de transporte y ya sabemos por medio de un auxiliar de aduanas, que puede ser en este caso un agente aduanero, sabemos el destino de la mercancía. Entonces, ¿cuál es el primer elemento del hecho imponible? Obviamente, hacer la declaración de buena fe, que mi intención es ingresar o egresar, o sea, importar o exportar o hacer un régimen especial de mercancía en el territorio nacional. ¿Quién debe hacer esa declaración de buena fe? ¿Quién va a declarar ese hecho imponible? Porque ya en materia tributaria aduanera es una declaración de buena fe, de hecho imponible, y la intención es materializar un efecto tributario aduanero. Esa debe hacerlo la persona quien acredita la cualidad jurídica de consignatario, de exportador o de remitente. Es decir, en este caso va a ser la persona que está importando la mercancía quien acredita la cualidad, por lo que se convierte en sujeto pasivo de la obligación aduanera. Asimismo, dispone ese artículo 40 que el declarante se considerará a los efectos de la legislación aduanera como propietario de las mercancías. Estará sujeto a las obligaciones y derechos que se generan con motivo del régimen aduanero respectivo. ¿Ok? Entonces, la pregunta es muy simple. ¿Quién es el obligado tributario? A efectos de la Ley Orgánica de Aduana, es la persona, el que está obligado, quien hace la declaración de aduanas. ¿Ok? Quien hace la declaración de aduanas se le da la cualidad jurídica y se entiende que es el propietario de la mercancía, el que está haciendo la importación o la exportación o el régimen no definitivo al cual está en el territorio nacional. Pero para que tengamos una claridad mucho mayor, vamos a entrar aquí a la página del CENIAT y vamos a ver puntualmente en líneas generales, porque esto es un mundo bastante complejo, bastante grande, más o menos lo que es la parte aduanera y la importancia que tiene para que podamos comprender esto, ¿ok? Estamos viendo todo el portal, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, fíjense lo siguiente, voy a acercar un poco la pantalla. Cuando nosotros estamos aquí en el portal del CENIAT, el sistema, la que es la parte aduanera, como ya vimos, se recuerdan que en la clase anterior hicimos una presentación de los organigramas del CENIAT, ¿se recuerdan? ¿Sí? Sí, nos escuchamos. Sí, profe. Ok, Intento hablar, pero creo que ustedes no me escuchan a mí. bueno, ahorita sí te estamos escuchando. Estamos comentando de conformidad con la Ley Orgánica de Aduanas el tema de la declaración que está en el capítulo 4, ¿sí? En el artículo 40. Y en su segundo inciso establece lo siguiente. El declarante se considerará a los efectos de la legislación aduanera como propietario de las mercancías y estará sujeto a las obligaciones y derechos que se generen con motivo del régimen aduanero respectivo. Cuando entramos al portal del CENIAT, vemos acá las obligaciones aduaneras, lo estamos viendo a mano izquierda, ¿verdad? Sí. Sí, ok. ¿Cuáles serán estas obligaciones que tenemos acá? Vamos a acercar un poquito más nuestra pantalla. Aquí a mano izquierda estamos viendo obligaciones aduaneras.
es importante que tengamos pendiente que esta información no está totalmente actualizada a la ley vigente del año 2020, por cuanto siempre se lleva un tiempo para que esto se actualice a nivel del portal, pero en líneas generales se mantiene siempre la misma esencia. Entonces, fíjense, regresando para acá al segundo inciso, el declarante se considera el propietario de la mercancía y estará sujeto a las obligaciones. Entonces, vamos a ver en principio, según el portal del CENIAT, cuáles son esas obligaciones de los importadores. ¿Quién me acompaña con la lectura, por favor? Para conocer de cuáles son las obligaciones de estos sujetos pasivos. Es decir, el declarante a nivel de la ley de aduanas se entiende que es el propietario, a nivel de comercio se entiende que es el importador o la persona que está comprando la mercancía, y según el régimen que se le vaya a aplicar, según los auxiliares aduaneros, si es una importación, va a permanecer con destino definitivo al territorio nacional y él va a tener unas obligaciones porque él es el que está declarando a nivel de la ley orgánica de aduana. ¿Quién nos acompaña con la lectura, por favor, de las obligaciones que vemos en pantalla de los importadores? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Las obligaciones aduaneras se escucha. Un poquito entrecortado, pero sí se escucha. ¿Se escucha, profe? Ahora sí. ¿Se escucha o no? Sí, sí, ahora sí estamos escuchando. ¿Escuchamos? Sí. Sí se escucha, pero creo que el internet ya no es muy bueno. Sí, bueno, Betty, a ver si nos acompañas tú, Betty. Las obligaciones de los importadores. Recordemos que estamos trabajando el segundo inciso. Vamos a poner otra vez acá. El segundo inciso del artículo 40 establece cuáles son las obligaciones del declarante. Y ya sabemos que a nivel de la ley orgánica de aduanas, el declarante se entiende que es el propietario de la mercancía. ¿Okay? Entonces, vamos a ver según el portal del CENIAT cuáles son las obligaciones que en principio él está obligado o él debe cumplir. Ahí lo pusimos un poco más cerca para que podamos compartir. ¿Okay? ¿Qué nos establece? Okay. ¿Cuáles son estas obligaciones? Las obligaciones aduaneras que se ocasionen con motivo de la importación son solo responsabilidad del declarante. La responsabilidad recae en cabeza de consignatario, así como el pago de los tributos adeudados. Profe, pero me acercó mucho. Ya. De los tributos adeudados. Okay. No, está bien. Estas obligaciones aduaneras están constituidas por el conjunto de obligaciones tributarias y no tributarias que surjan entre el Estado y los consignatarios como consecuencia del ingreso de mercancías del territorio nacional. Ok, una pausa. La obligación. Fíjense lo siguiente. Es decir, la ley orgánica de aduanas nos establece que hay obligaciones tributarias y obviamente sabemos que hay obligaciones tributarias que son ¿cuáles? Las formales y las materiales. Pero ahora también nos explica el portal que los importadores tienen unas obligaciones que no son tributarias, que igualmente van a surgir entre el Estado y los consignatarios, es decir, los que reciben la mercancía, como consecuencia del ingreso de mercancías del territorio nacional. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas obligaciones no tributarias? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pudiésemos entender por obligaciones no tributarias? Sí, nos escuchamos. Sí, doctor, se escucha. Pero no sé, sería obligaciones de registro y informaciones del importador. Ok, fíjate lo siguiente, Karim. Esas obligaciones no tributarias vienen siendo los controles administrativos. Por ejemplo,
Sí, usted tiene que sacar, por ejemplo, va a importar una mercancía, antes se hacía mucho, ahorita no tanto, que era el tema del Sencamer, que ahora es el RUPLAI, que ahora es el SADA, que ahora es, o sea, todos esos controles administrativos, ¿ok? No es solamente que usted va a importar la mercancía, sino que tiene que ver que otras obligaciones no tributarias, en este caso son ¿de qué tipo? Administrativas, Perfecto. ¿ok? En nuestro caso ahorita, una de las principales es el RUPLAI, ¿sí? Que es el registro de actividades económicas. También encontramos entonces lo que viene siendo la metodología legal, que si es que se pesa, que es lo que se mide, lo que es el control de calidad del empaque. O sea, son todas estas obligaciones adicionales o complementarias de la actividad económica, en este caso de la importación de mercancías, que van a llegar al territorio nacional. Entonces, es importante que tengamos claro que las aduanas no solamente controlan el tráfico de mercancías, sino que también controlan otros aspectos administrativos de forma indirecta, que son estas obligaciones no tributarias, que igual tiene que cumplir el sujeto pasivo, y todas estas nacen como consecuencia del ingreso o la importación de mercancías. Entonces, habría que hacer un estudio ahorita, cuáles son las nuevas regulaciones que están vigentes desde el 2020 hacia acá. Tenemos que ver cuáles son las modificaciones que se han hecho al arancel de aduanas, que hemos escuchado algo de eso desde julio hasta la presente fecha, que se han flexibilizado ciertos aranceles, pero adicionalmente de eso tenemos que ver los permisos fitosanitarios, los permisos de manejo y manipulación de mercancías. Hay que ver qué tipo de mercancías se está importando, si son congelados, si son alimentos, si son vacunas. O sea, todo eso lleva un control aduanero al complementario en vía administrativa, y que van a permitir que todo lo que ingrese al territorio nacional no le cause un daño no esperado a la población. A eso se refiere esa parte de obligaciones no tributarias. ¿Ok? Es decir, si usted va a ingresar mercancía, no solamente tiene que pensar en el tema económico, no solamente tiene que pensar en el tema aduanero, sino que tiene que tomar en consideración cuáles son los controles administrativos complementarios y obligatorios que le van a llevar a hacer esa operación de compraventa de mercancías. Por eso es que se recomienda que siempre que se vaya a hacer una importación o una exportación de alguna mercancía, se haga el estudio de mercado junto con las regulaciones correspondientes, y sobre todo ver las prohibiciones, ¿ok? Esas obligaciones no tributarias tienen que ver estrechamente con las prohibiciones correspondientes, que son los que van a permitir que se ejerza el buen control por parte del Estado. ¿Sí lo vamos entendiendo? Sí, profe. Ok, Betty, continuamos. Disculpa la interrupción porque tenemos que ir explicando y una vez vamos trabajando. Ok. Profe, ¿me escucha? Nada. Claro que sí, te escuchamos. Profe, mi señora va y viene, pero estoy aquí atento a toda la clase. Ok, Suni, tranquila, no te preocupes que estamos aquí pendientes. De todos modos, déjame chequear aquí mi OBS Studio. Ok, Supuestamente, gracias. si esto tiene grabación, espera un momentico, ya va, vamos a chequear algo acá. Esto tiene de grabación hasta el momento, vamos a chequear aquí, 40 minutos, ¿ok? Entonces, de todos modos, vamos a ver cómo se puede subir la clase porque es bastante larga, y ese es el tema cuando se trabaja así en diferido y en vivo. Pues estamos sin editar, va a subir la clase, pero si no, no terminamos nunca. Ok, Betty, regresamos acá. Síguenos contando. Ok, lleva que no se me ha actualizado ajá, ok, ya. Sí. La obligación tributaria aduanera está constituida por los derechos e impuestos exigibles de la importación de mercancías. Las obligaciones no tributarias comprenden las restricciones y regulaciones no arancelarias, cuyo cumplimiento es legalmente exigible. Ok, por favor. Betty y todos. Vamos a tomar nota de esos dos primeros párrafos que los va a dictar Betty con mucha calma, porque eso tenemos que saberlo como por lo menos lo que tenemos que ver nosotros de clase. Es decir, las obligaciones que establece la importación o exportación de mercancías
son netamente aduaneras y tributarias. No, profesor. Hay otras obligaciones importantísimas que son las que tenemos que ver, lo que estamos comentando ahorita. Entonces, por favor, vamos a tomar nota de lo que estamos leyendo en Ok, el creo checklist. que el título es Obligaciones de los Sí, importadores. vamos a ponerlo por acá. Fíjense lo siguiente. Tomen nota ahí, ¿ok? Estamos hablando de las declaraciones aduaneras, ¿sí? Tomamos nota. Copiamos el artículo 40, lo puntual, ¿ok? Tomamos nota, ¿ok? Para efectos de las declaraciones de aduanas, para efectos de las declaraciones de aduanas, la misma deberá ser realizada, la misma deberá ser realizada, De nada, que no lo escuché bien. sí, ok. Para efectos de las declaraciones de aduanas, para efectos de las declaraciones de aduanas, la misma deberá ser realizada la misma deberá ser realizada por quien acredite, por quien acredite la cualidad jurídica de consignatario, es decir, la persona que recibe en consignación o el importador, coma, exportador o remitente. Punto y seguido. Ahora viene lo más importante, entre otras cosas. Tenemos que saber quién es el obligado, quién es el sujeto pasivo y qué obligaciones tiene a nivel de la legislación aduanera. ¿Ok? Ok. El declarante se considerará a los efectos de la legislación aduanera, el declarante se considerará a los efectos de la legislación aduanera como propietario de las mercancías. Como propietario de las mercancías. Y estará sujeto a las obligaciones y estará sujeto a las obligaciones y derechos que se generen y derechos que se generen con motivo del régimen aduanero respectivo y derechos que se generen con motivo del régimen aduanero respectivo. Punto y aparte. En este sentido, la obligación tributaria aduanera, en este sentido, la obligación tributaria aduanera está constituida
está constituida por los derechos e impuestos exigibles. Por los derechos e impuestos exigibles en la importación de mercancía. Punto y seguido. Las obligaciones no tributarias comprenden las restricciones y regulaciones no arancelarias, cuyo cumplimiento es legalmente exigible. ¿Ok? Y regulaciones no arancelarias cuyo cumplimiento es legalmente exigible. Ajá. Venimos acá entonces y vamos a hacer un análisis aquí puntual. Les pregunto, ahora ya a este punto, un momentito. Si nosotros somos consultados como asesores tributarios y obviamente no estamos ahorita dirigiendo o dando el servicio de aduana, porque es una materia que estamos viendo apenas, pero supongamos que se nos hace una consulta puntual y volvemos al caso del inversionista, que en aquel momento yo les comentaba, creo que fue la clase del 7 de noviembre, por allá en esa fecha, principios de este mes, y esta persona, ya como explicó Karim en aquel momento, ya se le informó a esta persona que lo vamos a hacer de conformidad con la legislación correspondiente. ¿Ok? También ya con lo que vimos la clase del 15, la clase pasada, ya más o menos sabemos cuáles son los pasos generales del aduanamiento y del desaduanamiento de mercancías. ¿Ok? Pero es que resulta que en la medida en que entramos a conocer más la legislación aduanera, ahora nos encontramos con un detalle importante. Según lo que hemos trabajado hasta ahorita, digamos de hacer lectura y tomar nota, ¿cuál sería ese detalle importante que tenemos que decirle a esta persona que quiere hacer una operación de importación hacia nuestro país de mercancía y quiere invertir? Ya sabemos el tema cambiario, ya le estamos indicando que usted va a hacerlo de conformidad con el convenio cambiario número 1. ¿Ok? Pero antes de hacer todo ese proceso, según lo que hemos visto ahorita con las declaraciones y las obligaciones de los importadores, ¿qué consideran ustedes que ahora es más importante o es tan importante? Para ver quién nos ayuda. No sé que así como hay obligaciones tributarias, también tenemos obligaciones no tributarias o controles administrativos. Correcto, Betty. Estamos bien. Fíjate que estamos comprendiendo porque estamos tomando nota, pero ¿qué es lo que tenemos que considerar ahorita según lo que está estableciendo ese artículo ante hacer la importación o la exportación? Que lo acabamos de tomar nota. ¿Qué consideras tú y qué consideran ustedes? Ya conocemos un poco los pasos, ya sabemos más o menos algunas cosas, ya vimos más o menos el proceso de adornamiento y desadornamiento, pero aquí hay dos pilares fundamentales ahorita y por eso estamos estudiando y lo vamos a aprender entre todos. ¿Cuál es el primer pilar fundamental ahorita? Para más o menos dar una asesoría en líneas generales, porque obviamente es una materia que estamos viendo en nuestra especialización y eso habría que estudiarlo muchos años más y ejercer en esta área que es bastante compleja, pero por lo menos tenemos que manejar lo básico. ¿Qué es lo primero que tenemos que manejar para decir a una persona, orientarla o asesorarla con lo básico si va a hacer una importación de mercancía? ¿Qué se nos ocurre a este punto?
Entre todos, vamos a ayudarnos. A ver, Betty, que estaban inspiradas. No sé, pensé que se refería a eso, pues, o sea, que así como es importante la obligación tributaria también, o sea, no hay que dejar atrás la obligación administrativa, Ok, ya que va, es igual sí. de importante que la Ajá. tributaria. Vamos a ponerlo acá. Vuelve a leer, por favor, el segundo inciso, la obligación tributaria. La obligación tributaria está constituida por los derechos e impuestos exigibles en la importación de mercancías. Las obligaciones no tributarias comprenden las restricciones y regulaciones no arancelarias cuyo cumplimiento es legalmente exigible. Ok, entonces, ¿cuál sería la asesoría si esta persona quiere importar mercancías hacia Venezuela? Según todo lo que hemos visto, ¿qué se te ocurre a ti? Yo quiero traer para acá los transbordadores espaciales. Es más, voy a traer por acá explosivos químicos. ¿Qué sugiere Betty? No, pero, vamos a dejar a Betty, vamos, los demás que estamos escuchando también, vamos a pensar que, cuando venimos por acá otra vez, vamos a pensar de lo que hemos visto hasta ahorita acá y de lo que tenemos acá en la declaración de aduanas, cómo podemos resolverlo de la mejor manera. A ver, ¿qué se nos ocurre? ¿Qué tenemos que indicarle a esta persona y qué debemos observar nosotros para dar una buena asesoría? A pesar de que no seamos unos expertos aduaneros, pero por lo menos que manejemos lo más básico. ¿Qué se nos ocurre? A ver. No sé si lo que voy a decir es correcto, pero como apegarse a la ley, saber si se puede traer el producto, si se puede importar para acá. Ajá, ¿qué más, Betty? Por ahí vamos bien. ¿Qué más? No sé. ¿Quién más ayuda a Betty? Vamos a ayudarnos aquí entre todos, a ver. Bueno, depende del producto, profesor. Ajá. Porque hay exoneraciones en este caso de los impuestos y también depende cómo vamos a asesorar. Porque podemos asesorar al cliente de acuerdo al producto, si está exonerado por los impuestos o no, eso sería un paso. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ver, ¿qué más? Por favor, vamos a ayudarnos. Vamos a ayudarnos. Nada. ¿Quién nos ayuda? Profesor, ¿nos ayuda? ¿Sí? Ok, vamos a ir apoyándonos entonces. Fíjense lo siguiente. Tomamos nota, pues. ¿Sí? ¿Estamos listos? Sí, profe. Ok. Para poder asesorar, tomamos nota ahí. Para efectos de asesoría en una operación aduanera de importación, para efectos de asesoría en una operación de importación aduanera, debemos tomar en consideración tres puntos importantes en principio. Debemos tomar en consideración tres puntos importantes en principio. Uno,
1. Como ya nos explicó Betty, y es así. Legislación aplicable a la operación aduanera. 1. Legislación aplicable a la operación aduanera. 2. Obligaciones aduaneras. Y 3. Las restricciones y regulaciones no arancelarias. ¿Ok? Las restricciones y regulaciones no arancelarias. Punto y aparte. En cuanto a las regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿quién lo dicta? Por favor, que lo tenemos en pantalla con calma. Y tomamos nota. Las regulaciones y restricciones no arancelarias. Ok, vas a dictar con calma. Ok. Son medidas que regulan o restringen. Son medidas que regulan o restringen la entrada o salida del país de las mercancías. Ok, entonces una pausa, Betty. Muy bien. Piensa lo siguiente. Queremos traer una mercancía a Venezuela, sacamos una cuenta, sí, eso es un éxito, todo es una maravilla, tengo la plata, estoy haciendo las negociaciones, conseguir capital, tengo el transportador, pero resulta que no tomé la previsión de ver si esa mercancía tiene alguna regulación y alguna restricción no arancelaria, que son las obligaciones no aduaneras. Me pueden decir, no, esa mercancía no puede entrar aquí porque por un tema fitosanitario, por un tema de sanidad, por un tema de derechos de autor, no puede entrar. ¿Qué sucede entonces? No es viable mi negocio, no es viable mi importación, y si yo le ingreso al país por canales irregulares, ya eso es un tema de contrabando. Si lo estamos entendiendo, ¿verdad? Tenemos que revisar siempre, siempre, siempre en la operación aduanera que se vaya a hacer ese tema que es muy importante, ¿ok? Entonces, según sea la política del Estado, del país de origen o del país de destino, en nuestro caso, de destino, que es Venezuela, siempre, siempre, siempre que vayamos a hacer una importación de mercancías, tenemos que ver junto con la normativa aplicable, junto con las obligaciones tributarias, a qué regulaciones y qué restricciones no arancelarias tiene esa mercancía. Igual, si vamos a exportar de Venezuela a otro país, tenemos que analizar en ese país los mismos principios, las regulaciones legales, las obligaciones aduaneras y cuáles son las regulaciones y restricciones no arancelarias para ese país de destino. ¿Sí? Ok, continúa Betty con el pedacito que nos falta, apenas puedas, por favor. Ok, lo que pasa es que no me sale la pantalla. Ya. Ok. Punto y seguido. Un punto y aparte. Ajá. Las mercancías sujetas a las regulaciones y restricciones no arancelarias. Las mercancías sujetas a las regulaciones y restricciones no arancelarias se identifican de acuerdo a sus fracciones arancelarias y nomenclatura que les corresponda. Se identifican de acuerdo a sus fracciones arancelarias y nomenclaturas que les correspondan.
conforme a la tarifa respectiva. Perfecto, ¿ok? Entonces, fíjense cómo ya la materia aduanera adquiere otra dimensión, ¿ok? Eso es para la entrada y la salida de mercancías. Y estamos solamente manejando hasta este punto lo que es la declaración de aduana, ¿sí? Gracias, Betty. Continuamos acá entonces. ¿Quién nos apoya con los dos últimos incisos, por favor? ¿Quién nos acompaña? Ya, gracias, Betty, por acompañarnos. Hola, buenas, ¿cómo está, profe? Sí. Llegué. Hola, Mayrín, bienvenida de nuevo. Te felicito. Me tuve que venir a donde mi mamá, doctor, porque, ay, no, horrible, ya todavía no se restablece el arnés. Sí, bueno, sabemos que cada quien hace los esfuerzos dentro de los posibles y bueno, está bien. De todos modos, déjame chequear aquí. Se estaba grabando la clase igual. Llevamos 1 hora 10 minutos, entonces se está grabando después voy a ver cómo la subo al canal porque es larga, pero vamos a ver. Igual otra clase. Bueno, fíjense lo siguiente. Estamos comentando ahorita las obligaciones aduaneras y no aduaneras de conformidad con el artículo 40. Y estamos ahorita empezar a hacer la lectura de los dos últimos incisos de las obligaciones de los importadores de acuerdo al portal del SENAT. ¿Quién nos apoya con el tercer inciso, por favor? Yo misma puedo, profe. Claro, la obligación tributaria aduanera. Donde tiene señalado, ¿no? Sí, aquí está Ajá, la obligación tributaria aduanera en el caso de la importación surge a partir de la llegada de la mercancía a la primaria y se aplica el régimen legal vigente para ese mismo momento, es decir, tanto la obligación tributaria aduanera como las obligaciones no tributarias nacen en el mismo momento. Ok, una pausa, una pausa. Vamos a leerlo con calma aquí entonces. Fíjense lo siguiente. Resulta que nosotros vamos a tener una mercancía a Venezuela y por eso ahorita hacemos mención a 3 puntos. Revisar la base legal, revisar las obligaciones aduaneras y revisar las obligaciones no aduaneras. Puede pasar que al momento que usted embarca una mercancía en el puerto de origen, había una regulación aduanera vigente en Venezuela. Y puede pasar que cuando llegue aquí a Venezuela le cambió la condición arancelaria según las regulaciones. Pero entonces, el legislador, ¿cómo solucionó este punto? Como está explicado acá en el portal del CENIAT, en los siguientes términos. La obligación tributaria aduanera, en el caso de la importación o de una compra de mercancías a nivel de negocios o empresarial, surge a partir de la llegada de la mercancía a la zona primaria. Ustedes se recuerdan que también nos explicó Karim y vimos en la clase pasada los pasos de adonamiento y de desadonamiento. Y entre las cosas que comentamos en aquel momento era que las embarcaciones, los buques mercantes llegaban a la zona errada, llegaba el piloto de la Capitanía de Puerto, tomaba el control de la embarcación, se hacía la visita oficial. La pregunta es, ¿para ese punto habrá nacido obligación tributaria? ¿El buque está en zona errada? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? No, profesor, sí, profesor. Disculpe, no escuché la pregunta, profe, disculpe, ¿puede repetir? Sí, que si un buque que viene a ingresar mercancía al territorio nacional se encuentra en la zona errada, o sea, no ha llegado al puerto, ¿ha nacido la obligación tributaria según nuestros conocimientos hasta ahorita? ¿Qué piensan ustedes?
Yo creo que no, por lo que acabo de decir ahorita, porque la O obligación tributaria nace apenas llegue la mercancía del puerto de origen. exactamente, Después, entonces a la zona primaria, ¿ok? Entonces la zona primaria ya es el puerto, que es el puerto de La Guaira como tal. Mientras la embarcación no llegue hasta ahí, no nace la obligación tributaria, ¿ok? Es exactamente así, ¿ok? Ajá. También comentábamos entonces que ¿qué régimen legal se le va a aplicar a esa mercancía? Específicamente se establece aquí, según el portal del CENIAT, que se le va a aplicar el régimen legal vigente para ese mismo momento. Es decir, usted durante el viaje de la mercancía le puede haber cambiado una exoneración, una exención, una no sujeción, una obligación no aduanera, y resulta que cuando usted salió con una condición, y ahora que llega usted aquí, cambiar una condición y a usted le van a aplicar la ley vigente al momento que llega la mercancía a la zona primaria. Como especifica aquí la página del CENIAT, es decir, tanto la obligación tributaria aduanera como las obligaciones no tributarias nacen en el mismo momento. ¿Ok? Entonces, cuando analizamos el aspecto temporal del hecho imponible en materia aduanera, a la luz de lo que establece la legislación de la Ley Orgánica de Aduanas, cuando nace la obligación tributaria, nace cuando la mercancía, desde el punto de vista territorial, ingresa a la zona primaria y a esa mercancía se le va a aplicar la norma vigente para ese momento. ¿Y cuál es el efecto? Que ahí nace tanto las obligaciones aduaneras como las obligaciones no aduaneras. ¿Ok? ¿Se entiende? se explica. ¿Sí? Repetimos una vez más. Claro que sí, profesor. ¿Cuándo nace la obligación tributaria y la obligación no tributaria en materia aduanera? Cuando la mercancía llega a la zona primaria en el caso de una importación. Sí, profe. Ok, continuamos entonces. Corresponde al declarante o a su mandante realizar la determinación de la obligación tributaria aduanera y cumplir con los demás requisitos y formalidades necesarios para la aplicación del régimen que corresponda, que esos regímenes los vamos a ver después. ¿Ok? Ajá. Seguimos entonces acá, pero Profesor, una pregunta. dígame. Eso que esa información que es de la página del CIAP referido al... Ya les paso el enlace del grupo. Sí, ese está en la página del portal del CENIAT. Vamos a hacerlo por acá por un mensaje. Ya les copio el enlace para que lo tengan. Todo está en la página. Lo que tienen que tener pendiente es que hay información que no está actualizada porque se hizo ahorita la reforma tributaria y obviamente eso se va a ir actualizando en su tiempo. ¿Ok? Siempre es importante que chequeemos, o sea, obviamente no, eso va a depender de cada quien. Hay que estar revisando la Gaceta Oficial, hay que ver el portal del CENIAT para aquellas personas que se dediquen al tema aduanero. ¿Ok? Es una actualización constante. Recuerden que aquí en la especialidad vemos las materias, pero ya después depende de cada quien hacer las investigaciones en profundidad, por cuanto el posgrado no termina, la especialidad no termina cuando con el acto de grado y le dan su credencial. No, es cuando va a comenzar el ejercicio profesional, porque ya usted maneja un conocimiento y tiene que estar todo el tiempo actualizando la información. ¿Sí? ¿Nos vamos entendiendo? Mayrina, apaga el micrófono. Ay, perdón. Ok, gracias, Betty. Bien, entonces seguimos acá. Ahora, eso es para el tema de los importadores. Y básicamente a la luz de la ley orgánica de aduanas, estamos aquí con la parte de las declaraciones, para acá, la parte de las declaraciones, él también nos está explicando cuando la operación sea de compra o sea de venta. Vamos a ver qué obligaciones tiene ahorita el declarante, pero en materia de exportación.
Aquí en la misma página del CENIAT establece básicamente lo siguiente, ¿ok? ¿Quién nos acompaña con la lectura, por favor? Exportadores. Las obligaciones que se ocasionen con motivo de la exportación solo, solo responsabilidad del declarante. Actualmente en Venezuela no se verifican las obligaciones tributarias aduaneras ocasionadas por la salida de mercancías del territorio aduanero, por lo que no hay exigibilidad de impuestos con motivo de la verificación de esta operación aduanera. Antes, si se verifica el cumplimiento de las obligaciones de restricciones y regulaciones no arancelarias cuyo cumplimiento es legalmente exigible. En los casos de la exportación, las obligaciones aduaneras surgen en la fecha de registro de la declaración de aduanas. Ok, gracias, Mayrín. Fíjense lo siguiente. Entonces, también los exportadores tienen unas obligaciones aduaneras, pero obviamente un poco más atenuadas, por cuanto ya eso sí ya depende estrictamente de la parte macroeconómica y la parte de política que tenga el Estado a nivel de productividad, y hay que ver las regulaciones específicas. En todo caso, los exportadores son obligaciones tributarias según la operación que se pacte en el país de destino. Como ya sabemos, en principio es el importador el que va a introducir la mercancía, el que tiene los mayores compromisos y obligaciones, tanto tributarias como no tributarias. ¿Se va entendiendo? ¿Puede repetir, por favor? Sí. En el caso de los exportadores, vamos para acá, en el caso de los exportadores, las obligaciones tributarias son un poco más atenuadas. ¿Por qué? Porque él va a enviar mercancías o alguien le está comprando mercancías. En todo caso, las obligaciones tributarias y las obligaciones no tributarias la tiene la persona que hace la operación en el país de destino. ¿Ok? Es a la inversa de nosotros. Ellos hacen su producción, nosotros hacemos nuestra producción y tenemos que ver si la persona que nos compra chequeó las obligaciones aduaneras, tributarias y no tributarias en su país, que para nosotros es una exportación y para esta persona es una importación. Si él compra una mercancía que él no puede ingresar y él descubre eso allá en el puerto de llegada, ya lastimosamente el exportador no puede hacer más nada porque ya será un asunto que tiene que verificar al momento que iba a hacer la compra de la mercancía. ¿Sí? En cambio, si es importador, fíjense que a la luz de la Ley Orgánica de Aduanas sí se le establecen más obligaciones. ¿Por qué? Porque es la mercancía que va a ingresar. Y entre esas obligaciones están las obligaciones tributarias y las no tributarias y las restricciones y regulaciones no arancelarias. ¿Ok? ¿Sí lo vamos entendiendo? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Sí? Ok. Sí, profesor. Bien. Eso en cuanto a las declaraciones. ¿Ok? Después continuamos entonces. Ya sabemos lo que hemos visto ahorita a la luz de la Ley Orgánica de Aduanas, que el tráfico de mercancías comprende el transporte, la carga, la descarga, el almacenamiento, también lleva lo que es la obligación de la declaración, que ya vimos el efecto que se produce a nivel del importador y el efecto que se produce a nivel del exportador. Pero viene en una parte importante, ya usted hizo la declaración de aduanas, ya estamos claros que usted cumple con las obligaciones tributarias, con las obligaciones no tributarias, y usted ya verificó las regulaciones y barreras arancelarias y no arancelarias, ¿ok? Ya está todo conforme, ya la mercancía llegó a la zona primaria, y ahora viene un procedimiento que es importantísimo, que es donde vamos a controlar qué pasó con las obligaciones tributarias. Ese procedimiento está en el capítulo quinto de ese título 2, que es el reconocimiento. ¿Quién nos ayuda con la lectura del artículo 55, por favor? ¿Qué será el reconocimiento? ¿Quién nos apoya? El reconocimiento
Es el procedimiento mediante el que la autoridad aduanera verifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el régimen aduanero y demás disposiciones legales a las que se encuentra sometida la introducción o la extracción de mercancías declaradas por los interesados, conforme a la documentación exigida por este decreto con rango, valor y fuerza de ley y su reglamento para la aplicación de este régimen. El reconocimiento podrá practicarse de forma selectiva y o aleatoria. Perfecto. Entonces, ¿qué es el reconocimiento? En palabras simples, es sencillamente un procedimiento de verificación en materia aduanera. Ya. Así como hay procedimiento de verificación a nivel de los tributos internos, que es lo que hace la administración tributaria que corresponda, el reconocimiento es un procedimiento de verificación en el cual se van a vigilar y que el importador o el exportador cumpla con las obligaciones aduaneras y con las obligaciones no aduaneras. Y entre esas obligaciones no aduaneras, como ya hemos visto, son las regulaciones y las barreras no arancelarias. ¿Sí? Sí, profesor Muñoz. Ok, entonces en resumen, si quieren tomar nota, porque vamos a tomar nota mejor, lo copiamos textualmente. El reconocimiento a la luz de la Ley Orgánica de Aduanas, el reconocimiento a la luz de la Ley Orgánica de Aduanas, entre paréntesis 2020, es el procedimiento mediante el cual es el procedimiento mediante el cual es el procedimiento mediante el cual la autoridad aduanera verifica el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y no aduaneras que recaen sobre el sujeto que realiza la declaración de aduanas. Punto y aparte. Asimismo, el reconocimiento fiscal se podrá realizar aun cuando no exista la declaración de aduanas. Se podrá realizar aun cuando no exista la declaración de aduanas. Pregunto,
En la medida que estamos avanzando, ¿qué les parece la legislación aduanera, el mundo de las aduanas? ¿Qué opinan? Pues en particular me gusta más que IVA y impuestos sobre la renta. pero, pero me gusta más porque yo quiero dedicarme a hacer la especialidad de marítimo aeronáutico y me parece súper interesante en este sentido esta legislación aduanera, pues, y todo lo que tiene que ver con, tiene Bueno, muchas Mayrin, relaciones. te puedo recomendar que si quieres seguir ahondando en estos estudios, puedes ir a la Escuela de Hacienda posgrado y ahí dicta una especialidad que se llama el PEGASE, ¿ok? Que es aduana y comercio exterior. Ahí con todo gusto, si te da la oportunidad, puedes especializarte más en esta área y vas a ver en profundidad más detalle de lo que es la legislación aduanera. ¿Sí? ¿Alguien más, por favor? ¿Qué les parece lo que... Gracias. A orden. ¿Alguien más, por favor, qué le parece lo que hemos analizado hasta ahora de aduana? Creo que tenemos bastante información hasta ahorita. ¿Sí? ¿Quién más, por favor? Génesis. Jocelyn, no te escucho. A ver quiénes más están por acá. Bueno, me aparecen los compañeros. Sigamos acá entonces, ¿ok? Bien, visto eso, vamos a ver la parte que está en el capítulo 6, que es lo referente a la liquidación, pago y retiro. Entonces volvemos a hacer una vista general, lo que hemos tratado hasta ahorita, para volverlo a rechequear, profesor, y tenerlo claro. Entonces, con el tráfico de mercancías, si hacemos un esquema puntual en nuestra mente, vamos a ver que eso está comprendido en los siguientes puntos. Primero, el tráfico de mercancías comprende lo que es los vehículos de transporte, que pueden ser terrestres, marítimos y aéreos. También se regula a nivel de la legislación aduanera lo que es la carga, la descarga y el almacenaje de las mercancías. De igual forma, esas mercancías, si van a ingresar o van a egresar o no van a estar en un régimen definitivo, se tiene que definir cuál es el régimen aduanero que se le va a aplicar. De igual forma, una vez que ya tenemos claro ese régimen aduanero que se le va a aplicar, tenemos que tener presente cuál es lo que vamos a hacer en la declaración de aduana, pero también tenemos que considerar que el efecto de hacer esa declaración de aduana nos produce la siguiente situación. Nos determina claramente las obligaciones aduaneras y las obligaciones no aduaneras. Y también tenemos que considerar que al momento de hacer la operación aduanera, bien sea de importación o exportación, tenemos que analizar las regulaciones y restricciones no arancelarias. Es decir, todos esos controles administrativos para que nuestra operación aduanera sea exitosa. También junto con la declaración de aduana, hay un proceso de verificación que ejecuta la autoridad fiscal aduanera, que es el reconocimiento, que es sencillamente ellos en cualquier momento y de forma aleatoria van a verificar que el declarante, el que hizo la declaración única de aduana, cumpla o esté cumpliendo, independientemente, en algún caso, que si no hizo la declaración de aduanas a tenor de ese último parágrafo, van a verificar que esté cumpliendo con las obligaciones que corresponden, bien sea para la importación o exportación de mercancía. Y ahorita vamos a ver lo referente a la liquidación, al pago y el retiro. Si ustedes analizan estos puntos que hemos trabajado hasta ahorita, en líneas generales, está implícito el procedimiento de aduanamiento y desaduanamiento. El siguiente punto que tendremos que analizar nosotros, después que pasemos la Ley Orgánica de Aduanas, es ver nuestro reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, igual en forma general, y los regímenes, si nos da el tiempo, generales que hay hasta ahorita. En principio ya sabemos que hay dos regímenes por excelencia, que es el de la importación
y el de la exportación. Pero hay otros regímenes que los vamos a ver, aunque sea de forma breve, si nos alcanza el tiempo hasta enero, que sí nos va a alcanzar, y que nos va a dar una idea completa, o más o menos completa, de todo lo que opera en el mundo aduanero. ¿Ok? Bien, entonces ahorita a la luz o a tenor de lo que está en el capítulo 6, vamos a entrar a conocer, según la Ley Orgánica de Aduanas del año 2020, lo referente a la liquidación, el pago y el retiro. En este sentido, dispone el artículo 66 lo siguiente: el pago de los impuestos de importación, la tasa por determinación del régimen aplicable y demás gravámenes aduaneros u otros cuya determinación y exigibilidad corresponda a la administración aduanera, debe ser efectuado antes o al momento del registro de la declaración de aduana. Es decir, ahí se nos está indicando expresamente cuándo se tiene que hacer en cada etapa, cuándo debe usted pagar y cuándo debe usted dar finalizado un procedimiento cuando hace la parte de la obligación material aduanera. Es decir, usted va a pagar el impuesto de importación en la DUA y también tiene que pagar una tasa por la determinación del régimen aplicable según la operación aduanera que usted va a hacer. ¿Y cuándo lo va a hacer usted? Lo va a hacer justamente en el momento, pero se suele hacer antes del registro de la declaración de aduana. Entonces, volvemos a ese punto que ya nos explicó ya Sandri, que todos esos factores se van a tomar en consideración al momento de hacerse la negociación con el proveedor, o en este caso, con la persona que le estamos haciendo la compra, por medio del agente de aduanas. Es el agente de aduanas, el experto, el especializado, que nos va a decir cuáles son los impuestos de importación. Él se va a encargar de ubicar la clasificación arancelaria y va a pagar la tasa. Obviamente nosotros tenemos que pagarle sus servicios y los honorarios que les corresponden porque son los expertos, y con la salvedad de que son operadores o agentes que están autorizados por la administración tributaria. Es decir, nosotros lo pudiéramos hacer a título particular, pero es muy complejo porque no conocemos todas las regulaciones. Para esos casos es que se contratan los agentes aduanales porque son los expertos y que están autorizados por la Administración Tributaria Nacional. ¿Sí? ¿Va entendiendo? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Me estamos escuchando? Dificultad ahorita para escucharlo. No sé si es internet. Ok, pero si nos estamos escuchando, de todos modos, estoy pendiente de que todo quede bien grabado. ¿Ok? Bien. Si me estás escuchando, Karim, Génesis, Ana, Dani, Sí, está bien, Quintero. Karim. Ok, Sí, yo también lo estoy escuchando. ok, Jocelyn, también estamos allá para estar pendientes. Sí, pero efectivamente se escucha bien. Ok, buenísimo. Sí, porque estoy trabajando con cable directamente y no por Wi-Fi, es mejor. Ok, Jocelyn, sé que estás ahí. Cuando trabajas con Wi-Fi es más enredado. Bien, seguimos entonces acá. Viendo esa parte también, la Ley Orgánica de Aduanas en su título 2, en el capítulo 7, regula lo referente a lo que es el abandono y el remate aduanero. ¿Ok? ¿Qué sucede? Cuando se hace la operación aduanera y ya la mercancía entró a la zona primaria, se producen estos fenómenos, entre los cuales que el abandono. ¿Ok? Y vamos a entrar a analizarlo. A la luz del artículo 70 de la Ley Orgánica de Aduanas, se entiende que el abandono y el remate aduanero de las mercancías se rige por las disposiciones de dicha norma, ¿ok? Y las regulaciones correspondientes. El abandono aduanero de las mercancías puede ser voluntario o legal. Es decir, ¿qué es el abandono? El abandono es sencillamente que después que hizo toda la operación aduanera, en un momento específico, usted no retira la mercancía
dentro del plazo correspondiente. A efectos de la Ley Orgánica de Aduanas, ya cuando la mercancía está en los patios o en las zonas específicas según corresponda, y usted no la retira en el plazo previsto, se entiende que ya a usted no le interesa la mercancía, haya pagado ya la declaración única de aduanas o no la haya pagado, porque esos son fenómenos que están regulados por el reglamento, que lo vamos a ver en su momento, cuando agotemos la parte de la ley orgánica de aduanas. Eh, ¿Por qué? Porque o pagó o no pagó y no retiró la mercancía. ¿Ok? A la luz del artículo 71, se entiende que el abandono es voluntario y se produce cuando es la manifestación expresa e irrevocable formulada a la aduana por el consignatario, es decir, lo pone por escrito y dice, mira, no te interesa la mercancía, y por el consignatario, el exportador o el remitente, con el objeto de renunciar en favor del tesoro a su derecho sobre las mercancías. Es decir, usted, a pesar de que ya trajo la mercancía, usted dice, ya no me interesa la mercancía y la deja ahí y esa mercancía automáticamente pasa a ser propiedad de los bienes del Estado. Hace un tiempo atrás me hicieron una pregunta, lo vamos a buscar acá, ¿por qué se entendía que cuando una persona fallece en materia de aduana, se decía o se establece por qué los bienes quedan a disposición del Estado? Hay una ley de bienes nacionales, vamos a buscarla aquí un momentico, y es la que nos explica precisamente por qué se tiene que pagar el impuesto a la sucesión, por qué se tiene que pagar los impuestos aduaneros, porque en principio no es que el Estado se queda con la propiedad en el caso de que usted falleció y no usa un testamento, sino que como se entiende que es una herencia yacente, no se sabe quién es el dueño, entonces el dueño es el Estado. ¿Cómo usted recupera la propiedad? Pagándole al Estado el impuesto de la sucesión. Igual sucede en la materia aduanera. A pesar de que usted en principio es el propietario de la mercancía, en principio usted es propietario de esa mercancía hasta que no entre a la zona primaria. Cuando entre a la zona primaria, se produce el efecto jurídico que ya vimos ahorita, que con la declaración nace la obligación tributaria y la obligación no tributaria. En en mi criterio, es un tema muy jurídico, muy doctrinal. La propiedad de la mercancía queda en suspenso una vez que entra a la zona primaria y hasta que usted no le pague al Estado los tributos aduaneros, se produce una figura que se llama el derecho de retención. Es decir, el Estado le va a retener esos bienes o esas mercancías que usted importó hasta que no le pague los tributos que le correspondan. ¿Qué sucede? Ese derecho de retención cesa al momento en que usted paga sus tributos y el Estado le otorga la plena propiedad de esa mercancía que importó. ¿Qué sucede? Para efecto de la legislación aduanera, como usted no paga el tributo que corresponde, esos bienes permanecen en garantía a favor del Estado, están retenidos y vencido el plazo para usted pagar la declaración única de aduanas, estando ya esas mercancías en la zona primaria, se vence el lapso y se entiende que usted las abandona y automáticamente el Estado se convierte en propietario de esos bienes que los adquiere por derecho de retención y abandono de la propiedad. ¿Sí se entiende? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Mire, de todos modos, vamos a ver aquí algo puntual, le voy a pasar el enlace, porque eso es un tema jurídico bastante complejo y precisamente cuando las personas abandonan la mercancía, se entiende que abandonó el derecho de propiedad y el Estado lleva esos bienes a remate. Voy a pasar el enlace de la Ley de Bienes Públicos Nacionales, puedan verlo, y mientras nos carga, vamos a esperar que nos cargue, en esa ley, creo que es el artículo 1, lo vamos a ver, vamos a hacer una captura de pantalla y se la pasamos al grupo.
para que culmine la clase, o la pasamos de una vez, vamos a ver. Ok, aquí tenemos a alguien que está preocupado por la clase. Vamos a hacer la captura de pantalla, la pasamos al grupo. Déjenme ver algo puntual. Ok, esa ley de bienes públicos nacionales es muy clara en sus disposiciones. Disculpe que se tarde un poquito, la conexión a internet sabe cómo nos varía. Creo que se ha portado muy bien hoy. Entonces, es importante que conozcamos por lo menos esa regulación general. ¿Ok? Después vamos a seguir con el cabotaje. Fíjense lo siguiente. Vamos a ver, profesor, porque esto es un tema jurídico, de dónde se establece que esos bienes que quedan abandonados o esas propiedades que están ahí, que ustedes ven que están edificios abandonados, que hay vehículos abandonados, a quién le pertenecen esos bienes. Obviamente, en el caso de la sucesión, y me aparto un poquitico del tema, aduanas, cuando no aparecen los herederos o los beneficiarios, o cuando los beneficiarios aparecen y se dan cuenta que la carga de pagar impuestos es muy elevado, se produce también ese fenómeno del abandono de los bienes de la masa sucesoral y esos bienes quedan a manos del Estado. Entonces eso es parte de la explicación que ustedes van a ver, han visto en la calle, que hay propiedades, edificios, centros comerciales, casas, que los propietarios originales fallecieron y esas casas quedaron en principio en propiedad del Estado. Como el Estado es de todos, entonces esas casas están bajo un control administrativo. Uno de los fenómenos que se ve muchísimo con ese tema son los traspasos de los apartamentos. Los traspasos de los apartamentos sencillamente son bienes que están ocupados por unas personas que eran inicialmente los inquilinos de esos inmuebles, se murió el propietario y resulta que ese bien quedó en manos del inquilino, que ahora no sabe a quién pagarle y es el que paga por el tribunal. Y obviamente la persona no puede comprar, no puede vender y es cuando se hace el traspaso de esa propiedad a algún interesado. ¿Ok? Eso es lo siguiente. Está la ley de bienes públicos. Tomen nota, por favor. Gaceta Oficial Extraordinaria. Gaceta Oficial Extraordinaria 6155. Ya le voy a pasar una captura de pantalla al grupo. $6.555. No, 6155. Ya lo voy a pasar al grupo. De fecha, vamos a hacerlo aquí rapidito. Ya les digo, ya les paso la información directamente por acá. Debe ser esta. A ver si es esta. Ok, ya se las paso al grupo. Estamos listos. Esa es la ley que establece, ahí se la estoy enviando. Vamos otra vez para acá. Okay. Esa es la ley que establece, ok, esa es la ley que establece los bienes públicos nacionales. Y vamos a ver puntualmente lo que más nos interesa de la ley, que es un artículo muy interesante. Ok, aquí está. Esta es la reforma, vamos a avanzar un poquito, 25, vamos para acá abajo, vamos para acá abajo. Ya les voy a mostrar algo que es interesante, ok. 32, 34, 36, esta la reformaron completamente. Es una ley muy interesante, pero para nuestro caso vamos a entender el abandono aduanero, ¿ok? Porque es propiedad del Estado. Y aquí comienza nuestra ley. Fíjense lo siguiente. Dicto. Decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de bienes públicos. Ámbito de aplicación, orden público. Bien, fíjense lo siguiente. Aquí está las bienes públicos perfectos. Aquí estamos. Fíjense lo siguiente. Estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Sí, lo estamos viendo.
Sí, se aprecia, doctor. Ok, ¿quién me acompaña con la Sí, profe. lectura? Sí, del artículo 5. Vamos a revisar esto hoy porque esto sí es importante, que es complementario. Como les dije a ustedes, la legislación aduanera no es solamente la ley orgánica de aduanas, no es solamente el reglamento, no. O sea, son leyes que están vinculadas por todos lados y esta ley nos regula lo que es el abandono aduanero, ¿ok? Vamos a verlo acá. ¿Quién me acompaña con el primer numeral del artículo 5, por favor? Artículo 5. Se consideran bienes públicos. Primero, los bienes muebles e inmuebles, títulos, valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos de dominio público o de dominio privado que hayan adquirido o adquieran los órganos y entes que conforman el sector público independientemente del nivel del gobierno que pertenezca. Ok, perfecto. Este es el principio general. Vamos a ver qué nos establece el numeral 2. Ok, fíjense lo siguiente, aquí viene. Esto sí es muy importante, lo vamos a ver con calma porque aquí tienen la justificación. Y tomen nota, por favor, tomen nota. Tomen nota de una vez. Vamos por que después se nos olvide. Tomemos nota, ¿sí? Venimos para acá. Tomamos nota. En cuanto al abandono voluntario o legal, en cuanto al abandono voluntario o legal de mercancías, en cuanto al abandono voluntario o legal de mercancías, establecido en el artículo 71, como dicen los notarios, se lee uno, de la Ley Orgánica de Aduanas, de la Ley Orgánica de Aduanas, y ponemos entre paréntesis 2020, el mismo se rige, el mismo se rige de forma, Repita, por favor. ajá, en cuanto al abandono voluntario o legal a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Orgánica de Aduanas y ponemos entre paréntesis 2020, el mismo se regula de forma supletoria, el mismo se regula de forma supletoria por, por la Ley Orgánica de Bienes Públicos, por la Ley Orgánica de Bienes Públicos, entre paréntesis 2014, la cual establece, la titularidad de dichas mercancías, la cual establece la titularidad de dichas mercancías para el caso
de que el propietario no cumpla con las obligaciones correspondientes para el caso de que el propietario no cumpla con las obligaciones correspondientes. ¿Ok? Venimos ahora acá a nuestra ley y seguimos entonces con la lectura de los numerales 2, 3 y 4. ¿Quién me acompaña, por favor? Numeral 2. Segundo, los bienes, mercancías o efectos que se encuentran en el territorio de la República y que no tienen dueño. Ok, 3. entonces, Los bienes muebles e inmuebles, títulos, valores. Continúa. Los bienes muebles e inmuebles, títulos, valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos provenientes de la herencia adyacente. Y 4. Las mercancías que se declaren abandonadas. Ok, entonces fíjense lo siguiente, y esto lo tenemos bien claro y presente. ¿Ok? Ahí está la explicación de lo que comentábamos ahorita. En materia de sucesiones, cuando una persona fallece y dejó o no dejó un testamento, al momento de que una persona fallece, automáticamente, ¿quién es el heredero de esos bienes? ¿Quién cree ustedes que es el heredero? Por orden de delación, ¿Puede repetir la pregunta, profesor? los descendientes, doctor. No, fíjense lo siguiente, como estamos comentando, cuando una persona fallece, se murió el profesor ahorita, o sea, ahorita se murió el profesor. ¿Quién es el heredero de esos derechos y obligaciones? Automáticamente. Su heredero único universal, sus cónyuges y sus hijas. No. Vendría los descendientes, doctor. ¿Cómo, Karim? Si no dejó testamento, vendría por orden de delación sus descendientes. A No, falta de descendientes, sube a los ascendientes. no, Luego va a los colaterales y luego a los otros colaterales y por último vendría el Estado. no. Es al revés. El último es el primero. El que hereda automáticamente es el Estado. Pero para que usted le den la herencia, tiene que pagar los impuestos al Estado. ¿Entiende? O sea, cuando una persona fallece, automáticamente el heredero es el Estado. Es una cuestión compleja a nivel jurídico. El Estado le entrega a usted la propiedad de esos bienes cuando le paga los impuestos al SENIAT. Eso está establecido en ese numeral 3 cuando establece los bienes muebles e inmuebles, títulos, valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos provenientes de la herencia adyacente. ¿Y qué es la herencia adyacente? La herencia adyacente es la herencia de que no sabe quién es el dueño. ¿Por qué? Porque el Estado no sabe quién es el dueño hasta que aparezca el que tiene el testamento o hasta que aparezcan los herederos legítimos. Es un tema, sí, es un tema que tiene su secuencia lógica, entonces fue algo que nosotros discutimos bastante en el derecho procesal, y obviamente estamos claros que el primer ente que hereda cuando se muere cualquier persona es el Estado. Automáticamente esos bienes son del Estado. ¿Qué pasa? Cuando aparecen los propietarios, o que en este caso que son los herederos, los sucesores, mira, aquí está el testamento, ya deja de ser yacente y es una herencia que ya tiene un tentador propietario, un tentador heredero. ¿Ok? Él adquiere esa cualidad cuando hace todo el trámite en los tribunales y declara ante el CENIAT todos los bienes muebles, los bienes inmuebles, los títulos, las acciones, las empresas que tiene el causante, el de cuyos, y o hace valer el testamento que lo hace abrir. Cuando le paga los impuestos al CENIAT, es que usted hereda esa masa patrimonial. ¿Ok? Ese es el primer caso. El segundo caso viene con el abandono de las mercancías, que está dispuesto en el numeral 4, cuando establece lo siguiente: las mercancías que se declaren abandonadas. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de abandono hay? El abandono voluntario
y el abandono legal. Se venció el laxo legal, no la retiro, ya se entendió que usted las abandonó. Automáticamente, por la Ley Orgánica de Bienes Nacionales, ya pasan a ser propiedad del Estado, porque el sujeto pasivo, en este caso el propietario, no cumplió con las obligaciones de no retirar o no pagar la mercancía en el lapso que corresponda. Automáticamente el Estado las adquiere y las afecta para bienes, para uso del Estado, o las lleva al abandono, las lleva al remate aduanero. ¿Ok? ¿Se va entendiendo? Sí, la cosa es que, doctor, disculpe, me tengo que retirar la clase, porque tengo que ir a buscar a mi hija. Voy a Sí, la bueno, reunión. no, ya de todos modos, ya estamos en la hora, ya lo que faltan eran 4 minutos. Vamos a dejarlos hasta acá porque sé que hay muchos que tienen compromisos, ya dimos casi 2 horas y media de clase y continuamos la semana que viene, porque no quiero seguir avanzando. La semana que viene nos conectamos entre las 4:30 o 5, ¿ok? Ok, perfecto. Ok, Gracias. entonces está bien, Sí, gracias. porque Ok, yo sé, perfecto. sí, porque yo Gracias, sé que hasta ya son luego. las 7:20 y entonces obviamente no, 7:15, 7:10, no sé, pero tenemos tiempo suficiente, vamos a terminar nuestra materia muy bien a tiempo, ¿ok? Entonces, la primera pregunta puntual, ¿se entendió hasta ahorita lo que estamos trabajando? Sí, comprendí desde que entré a clase hasta ahora. Ok, la semana que viene vamos a seguir entonces con el cabotaje, ¿ok? Y de aquí en adelante, que está en el artículo 79. Entonces vamos a despedirnos porque sé que tienen sus compromisos y qué bueno que avanzamos bastante hoy, vamos bien avanzados y estamos viendo nuestra materia con las materias las normas complementarias de aduana y así lo vamos a seguir haciendo. La semana que viene fijamos la fecha exacta desde una clase que fue la semana pasada y terminamos en el lapso previsto, ¿sí? La pregunta de siempre, ¿entendimos hoy? Sí, profe, se explicó. Bueno, vamos a despedirnos para que no se les haga más tarde tampoco a ustedes, tienen sus compromisos igual que yo, y nos vemos la clase que viene. Que estén muy bien todos, muy feliz noche y que la pasen muy bien. Voy a decir esta noche dejo subiendo en el acto al canal de YouTube las 2 clases que tenemos que pues son largas, pero va a ser con el cableado, ¿ok? Alicia, qué bueno, feliz noche para todos, nos vamos despidiendo, que estén muy bien. Feliz noche, gracias. Hasta Buenísimo. luego, profe. Hasta luego, que tengan todos feliz noche, que descansen y bueno, ya Hasta luego. sí, vamos a seguir aprendiendo todos, sí, que estén muy bien todos, Hasta luego, gracias. que estén muy bien, feliz noche.